cuatro herramientas muy accionables de cómo pueden eventualmente aplicarlo en proyectos tanto de otros TCUs o de otros procesos del TCU e incluso en proyectos personales porque de verdad que genera un montonón de valor. Eh, por aquello, yo cuando hablo de temas que me emocionan me suelo atarantar y empezar a hablar rápido, entonces si estoy hablando rápido, por favor levanta la mano y me interrumpen y me hacen caras y me dicen. Puedo repetir las cosas cuantas veces sea necesario, de verdad que por eso no hay ningún problema, entonces por favor no tengan miedo de preguntar, de levantar la mano, de escribir en el chat. Ahí luego va a estar pendiente del chat, yo no puedo verlo y probablemente no pueda ver tampoco todas las manos levantadas, pero les pido que por favor participen mucho. La intención de esto es que también sea en una gran medida un taller bastante dinámico. Entonces, pues nada, arranquemos. Un poco de lo que queremos hacer hoy pasa por cinco temas, perdón, sí, cinco temas, del cual uno vamos a profundizar, digamos, en dos puntualmente, lo mismo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Empezamos siempre con una actividad de caldeamiento, me gusta escucharlos y escucharlas, un poco romper el hielo, meternos en el mood del taller. Después entramos al concepto más básico de qué es Project Management, qué significa, qué engloba la disciplina y el concepto, qué pretende lograr, qué es un framework, y un par de ejemplos como para que agarremos materia de esto y contarles también ahí o compartir con ustedes un par de experiencias y confusiones personales. Entrar en las herramientas que tiene el mundo del Project Management que puede ser de utilidad para ustedes y hacer ya ahora sí doble clic en las herramientas. Y por último, dejar una pequeña tarea. Ahora que lo pienso, de último momento me arrepentí. La herramienta de Gantt la vamos a ver en la segunda sesión y ya estamos a ver la de la minuta, pero olvidé actualizar la agenda, entonces me disculpo por eso. Este ejercicio se llama Todo iba bien hasta que... Y básicamente lo que me gustaría es que me cuenten de algún proyecto, puede ser un proyecto de la U, puede ser un proyecto personal, puede ser un proyecto del TCU, que todo parecía que iba a salir bien, el proyecto estaba bien organizado, estaba bien planificado, se pusieron de acuerdo y en algún momento algo no salió como esperaban o algo salió mal. Puede ser desde que se pusieron de acuerdo con cuatro compañeras o compañeros en preescolar para que uno llevara la cartulina y otro llevara otra cosa y alguien se lo llevó, se lo olvidó llevar la cartulina, hasta que se repartieron un trabajo final en la U y se dieron cuenta que alguien estaba haciendo la misma parte que ustedes, lo que sea, pero me gustaría escucharlos, escucharlas. Adelante, Monse. Hola, hola. Eh, Apenas vos dijiste eso de cómo se llama, de que no salió. A nosotros, digamos, en CAM nos pasa mucho que uno planea toda una grabación que va a salir como en un día o algo así y al final sale como en tres. Y me pasó el año pasado que estábamos planeando hacer una grabación para un día y literalmente duramos 4 días grabando y fue porque lo planeamos mal los tiempos. Entonces sí, ese es mi caso. Qué duro que una grabación planificada para un día pasa a ser una grabación de 3 días. No me puedo imaginar el estrés que eso implicó, pero pasa mucho más de lo que uno se esperaría y mucho más de lo que uno cree. Gracias por compartirlo, Monse. ¿Algún otro o alguna otra que quiera contarnos cuál era el proyecto que iba bien hasta que... Gaby, dale. Nosotros, ahora que hemos estado hablando de eso, yo no soy de CAM, pero en cómo tenemos que llevar de todos los énfasis, y nos pasó que había que llevar algo de audiovisual igual, y teníamos todo perfecto, y luego la actriz no fue. Entonces, como yo parezco más chiquita, me tocó a mí actuar a los 21 de 12 años, y entonces ahí estuve yo actuando con los chiquitos de escuela. Hijo de mi alma, bueno, esa historia sí está buena y eso sí está difícil de contemplar porque de ahí uno espera que la gente vaya, ¿no? Sí, claro. Pucha, buenísima la historia, Gaby, muchas gracias. ¿Algún otro, alguna otra que les ha pasado? ¿Que son esos proyectillos que se fueron por la borda de maneras que ustedes no habían planificado y no esperaban? Yo ya tengo una, Alan. Dale. Resulta ser que estaba llevando un repertorio como de apreciación de literatura. Entonces hicimos un trabajo en grupo y teníamos que exponer y a mí me tocaba exponer como que la última parte. Y entonces, pues es eso de que la gente no se quiere reunir y que todos se hacen por WhatsApp y así. Y entonces, el compañero que iba antes de mí resulta ser que expuso la parte mía y yo no pude exponer nada al final, entonces yo quedé ahí parado, todo el mundo dijo algo y yo no pude decir nada al final y fue muy raro. Fue cuando habían clases presenciales, entonces yo estaba ahí enfrente de la clase, todo el mundo esperando que yo terminara de decir algo y no, yo no tenía nada que decir porque mi compañero anterior lo había dicho ya.
Uy, chica, man, que eso sobra, qué situación más incómoda, man. Sí, Y lo peor de todo es que o sea, uno no se da cuenta que iba a salir mal hasta que literalmente se pone de pie frente a toda la clase y ¡pum! En ese momento se da cuenta que algo no está bien planificado, qué fuerte, man. sí. Buenísimo el ejemplo, buenísimo. Alguna otra para finalizar? Si me permiten, Para adelante. buenas noches compañeros a todos. Eh, todo iba bien hasta que se vino la pandemia, ¿no? Cuando en realidad cambia la universidad la metodología, digamos, de presencial a virtual, te das cuenta, digamos, de que entonces, eh, producto, digamos, de que muchas clases son asincrónicas, los profesores empiezan a dejar mucho proyecto y mucha tarea de realizar, digamos, trabajos en grupos. Y te das cuenta, digamos, de que los compañeros manejan software muy adelantados a los que uno maneja, ¿verdad? Porque, por ejemplo, resulta que en una de las materias el profesor deja elaborar unos diagramas de flujo y después presentarlos al grupo. Y entonces los compañeros del equipo empiezan a trabajar en un software que yo en la vida, de uno que es más viejillo, solo elaboraba diagramas de flujo en Word o en un programa muy viejo que se llamaba Visio. Y ellos ya trabajan en unos que hay muy modernos, ¿verdad? Y me quedé bateado en realidad. Entonces, esa es mi experiencia, digamos, estuve bien hasta que descubrí que ya no es PowerPoint, sino que ahora hay un montón de programas para presentación súper más modernos, ¿verdad? Buenísimo, man. Entonces, es súper. También una gran zozobra. Siente uno porque ya estás ahí y no sabías que no estabas preparado hasta que ya te tocaba hacer algo. Entonces, puede generar mucha frustración, mucha ansiedad, ese tipo de situaciones. Súper agradecido con todos y con todas las que participaron. La idea es precisamente que este taller pueda minimizar ese tipo de eventualidades y no es que vayamos necesariamente a evitar que sucedan, porque se dan cuenta, la mayoría de cosas que ustedes comentaron son cosas que no podemos controlar, pero son cosas para las cuales podemos prepararnos y que podemos mitigar el posible daño o efecto que pueda tener en nosotros, en nuestros proyectos, en nuestros timelines, en nuestros budgets, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, pues nada, arrancamos si les parece. Quiero empezar contándoles qué es Project Management y voy a conversar un poquitito, aquí queda la definición obviamente en la presentación, pero básicamente el Project Management es una disciplina que busca planificar y administrar proyectos para que cumplan las metas que se plantean inicialmente y cumplan los entregables, porque uno puede cumplir la primera y fallar en la segunda. ¿Cómo se hace eso? Yo podría tener que venir aquí al taller y yo podría dar el taller, pero un entregable del taller pudo haber sido una tarea y pude no haber cumplido el hecho de haber preparado una tarea para ustedes. O yo podría, no sé, terminar el proceso del INAMU y olvidar mandar el cuestionario de evaluación. Entonces muchas veces podemos cumplir el propósito, la meta inicialmente planteada, pero olvidar entregables en el proceso. Y el Project Management busca que se cumplan ambos, tanto los entregables pactados como las metas establecidas. Lo segundo es que Project Management implica usualmente la administración de un equipo, que es un recurso humano normalmente, eh, pero también puede ser muy útil en proyectos en solitario. Entonces, esto es una invitación a que no lo consideren solamente para aquellos proyectos en los que vayan a trabajar en el TCU o sean en trabajos en equipo, sino que hay muchas de estas herramientas y la filosofía detrás de esta disciplina que lo pueden implementar literalmente en sus vidas personales y van a tener muchos beneficios. Perdón, ahí diría sin barreras, no barreras, pero las principales barreras que vamos a encontrar en los proyectos, evidentemente pueden haber barreras particulares, no son siempre las mismas barreras, pero las principales barreras, las más recurrentes que encontramos en los proyectos son el tiempo, el alcance del proyecto y el presupuesto. Ahorita vamos a elaborar un poquitito más qué significa cada una de estas cosas, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que como el Project Management busca planificar y administrar proyectos para que cumplan metas, tiene que anticipar en una gran medida cuáles barreras o eventualidades pueden suceder para prever posibles contingencias. Entonces, el tema de las barreras es una forma de pensar, un approach, un abordaje, digamos, que tiene el manejo de proyectos muy importante. Hay que imaginarse un poquitito o esperar lo peor, pero planificar para ello. Y es mucho lo que nos permite o nos da margen de holgadez, nos da cintura para poder movernos cuando estas eventualidades pasan. Otra cosa que quiero que tomen en cuenta es que el Project Management implica identificar y administrar riesgos, que es lo que les digo,
no podemos subir a los riesgos. Hay un tema con el manejo de proyectos, un tema que es que tenemos que aprender a amar los problemas, porque si los amamos y los entendemos y pensamos en ellos, podemos preverlos. Si los ignoramos o intentamos como esto no pase, probablemente nos van a terminar, como se dice popularmente, reventando la cara. Y a partir de esos riesgos que identificamos y administramos, manejamos los recursos, presupuestamos o comunicamos apropiadamente y de manera oportuna para mitigar cualquier posible daño que podamos sufrir de estos riesgos. Y también aquí se incorpora un tema que es súper importante, que se nos olvida, que es que el project management implica comunicación. Uno de los ejemplos, varios de los ejemplos que veíamos anteriormente, hubo problemas tal vez no en el mapeo de tiempos o no tal vez en la distribución de recursos, sino que no hubo una correcta comunicación. A final de cuentas, por ejemplo, en el ejemplo del compañero que fue a exponer adelante y no se quedó sin nada que exponer, todos estaban comprometidos, todos hicieron manejo de su tiempo, todos hicieron su parte, parecía que el proyecto no podía salir mal, pero no nos comunicamos apropiadamente sobre qué le tocaba a cada uno. Y una confusión en la comunicación hizo que el proyecto saliera mal en una medida. O que uno de los integrables del proyecto no estuviera bien, que se quedara un tema sin atender, que una persona se quedara sin exponer. Entonces, la comunicación es uno de los puntos clave. Voy a irme deteniendo en diferentes momentos, pero me interesa saber que las bases teóricas de lo que vamos conversando, sobre todo las bases conceptuales, van quedando bien, pero si hay dudas o preguntas, es un buen momento para que me comuniquen. Todo claro. Vamos, entonces, igual si surgen ahí en medio de presentación, me van interrumpiendo. Algo importante es que para lograr todo esto que contamos, que suena divino, el tema de planificar, administrar recursos, de anticipar los riesgos, de administrar los riesgos, de mitigarlos, de generar y propiciar comunicaciones que sean claras y que sean oportunas para que los proyectos cumplan con los entregables y cumplan con los objetivos, depende de los frameworks. ¿Qué es un framework? Hay muchas formas de decirlo en español. A mí particularmente me gusta mucho la palabra en inglés porque engloba un concepto un poco más amplio, pero un framework es una herramienta, puede entenderse como una metodología, puede entenderse como un proceso, pero finalmente es uno de esos tres, una metodología, un proceso, una herramienta que es escalable, replicable y que propicia o asegura un resultado esperado. Suena súper electrodoméstico, es decir, suena un poco como sofisticado, pero realmente los frameworks son cosas que incorporamos todos los días en nuestra vida y probablemente ustedes no se han dado cuenta, pero son expertos y expertas en el uso de frameworks en la vida diaria. Y en la medida en la que ustedes entiendan que esto es algo con lo que estamos súper familiarizados, van a poder traérselo más fácilmente a la disciplina del project management. Para esto voy a poner un par de ejemplos. El primer ejemplo es salar el agua antes de que hierva de agregar la pasta. Cuando uno cocina, siempre debería salar el agua, salarlo bastante, el agua debería saber casi agua de mar al momento de poner la pasta, porque la pasta absorbe mejor sabor y porque el pasta water, el agua de la pasta, cuando se va a la salsa, contribuye considerablemente con el sabor por el almidón y por la sal. No se debería hacer antes de que el agua hierva, porque si se hace antes de que el agua hierva, el agua dura más en hervir, y si no lo haces, probablemente la comida vaya a quedar un poco insípida. Todo este proceso que les acabo de comentar de salar el agua en el momento preciso, después agarrar el agua de la pasta para sumarlo a la salsa y que la salsa se espese, todo esto es un framework, es una herramienta, es un proceso, es una metodología, es una forma de hacer las cosas para asegurar un resultado. ¿Qué nos asegura este resultado? Uno, que la pasta vaya a tener sabor. Dos, nos asegura que la salsa vaya a tener una mejor consistencia. Entonces, finalmente, esto parece tonto, parece una pequeñez, pero esto es un framework que lo utilizamos muchas de nosotros al momento de cocinar. Otro framework que podríamos pensar que es súper habitual ver en la vida es cuántos de aquí o cuántas de aquí no son el bebé que tenía que sacar a pasear en carro o montar en el bus, o que cada vez que se montan para un paseo se duermen. Y eso es probablemente porque nuestros papás, nuestras mamás, la gente con la que crecimos, tal vez utilizaba el recurso de montarnos al carrito de bebé o a darnos un paseo para poder apaciguarnos y dormirnos. Y entonces cuando alguien dice que si le dan el biberón al bebé y le leen un cuento cada dormido, están utilizando finalmente un framework, que es una forma, un proceso, una herramienta, una metodología que asegura un resultado, que es ¿cuál? Que el bebé se duerma. Es que el bebé no se duerme hasta que le leo el cuento y le doy el biberón caliente. Es que el bebé no se duerme si a menos de que le cante esta canción. Todos esos son frameworks que utilizan los padres y madres o la gente que en la crianza para asegurar o acercarnos al resultado esperado, que es que el bebé duerma plácidamente. Otro ejemplo son las metodologías que nosotros y nosotras utilizamos en el TCU. El hecho de que tengamos una metodología definida, que tiene ciertos espacios, cierta configuración, que es replicable y que es escalable y que en una gran medida busca asegurar que las capacitaciones y los talleres que damos salgan como los planeamos, hace que una metodología de las que tenemos nosotros en el Drive, que utilizamos a diario, también sea un framework.
Entonces, por eso les digo que nosotros como personas estamos más acostumbrados a los frameworks de lo que nosotros pensamos, porque tenemos un ritual, una metodología o una forma de hacer las cosas para casi todo lo que hacemos. Entonces, no se asusten porque realmente eso se los va a hacer muy sencillo en la medida en que lo entiendan así. Y aquí me tengo un segundito y les cuento 4 proyectos en los que yo estuve involucrado para sincerarme con ustedes, que salieron muy mal y que se hubiera podido haber evitado si hubiéramos manejado mejor el proyecto, si hubiéramos puesto un mejor framework, si hubiéramos incorporado alguna de las herramientas que vamos a ver. Antes de entrarle, una preguntita nada más, ¿les quedó claro lo que es un framework? ¿Pueden entenderlo? ¿Pueden verlo reflejado en el uso diario de sus vidas? Sí. Súper, me imagino. Buenísimo. Entonces, lo primero que me gustaría contarles es, yo trabajo en FIFCO, soy gerente de marketing digital y superviso, bueno, la parte digital de data y de media para toda la compañía. Nosotros tenemos un proceso que es un armado de parque de vallas, que son las vallas que uno ve en la calle. Nosotros solemos comprar las vallas por negociaciones anuales porque nos da mucho mejor precio que si compramos las vallas en cada campaña. Y como tenemos tantas marcas, usualmente compramos las vallas en bloque, es decir, 3 marcas se unen y compran más vallas y entonces tenemos mejores espacios y mejores precios. En mi equipo entró recientemente una persona que es la gerente de medios y tenía que redefinir la forma en la que hacíamos este proceso. Un proceso que tenía años de hacerse de la misma forma, que no se revisaba, y teníamos 2 problemas. 3 problemas, digamos. Uno, el proceso es demasiado importante, no nos imaginamos las marcas de FIFCO sin que tengan su respectivo parque de vallas. Si no tenemos el parque de vallas, terminamos pagando más plata por las mismas ubicaciones, lo cual evidentemente no es positivo para las marcas. Y 3, el proyecto es enorme, pero es urgente. Y solamente había una persona que podía hacer este proyecto, que era la gerente de medios. Cuando la gerente de medios entra y empieza a hacer las renegociaciones con los proveedores, empieza a sentarse con las marcas a estimar qué tipo de cambios hay que hacer en el parque, cuáles lugares renovar, cuáles lugares no renovar, y empezamos a hacer como todo el mapeo del proceso. Nos sentamos ella y yo y en algún momento le digo, yo te recomiendo que renovemos el parque de vallas en el primer Q, es decir, enero, febrero y marzo, tal cual está, y que a partir del segundo Q del año, es decir, a partir de abril, ya entremos con las nuevas negociaciones, porque no te va a dar tiempo de diciembre a enero de hacer los nuevos parques. Yo sé que perdemos un poco de plata y perdemos un poco de flexibilidad, pero prefiero eso y hacer el trabajo bien que después andar sufriendo para hacerlo a medias. Ella me aseguró que sí salíamos a tiempo con el parque de vallas y que prefería no renovarlo y empezar a hacer los cambios desde una vez. Eso implicaba que iba a tener más o menos 21 días para armar el parque de vallas y lo cierto es que no nos salió. Nos jalamos un SAFIS, no nos dio tiempo de hacerlo, el proyecto era muy ambicioso, era un proyecto muy delicado, tenía muchas personas involucradas en el proceso que tenían que tomar decisiones y estamos a punto de pasarnos a abril y no hemos logrado cerrar el proceso del parque de vallas, es decir, estamos ya 3 meses tarde y 3 meses sin que las marcas tengan un parque de vallas activo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Mal dimensionamos el proyecto, pensamos que el proyecto iba a ser mucho más fácil de resolver, es decir, el alcance que iba a tener el proyecto, pensamos que iba a ser más puntual, más pequeño y no lo terminó siendo. Y eso nos ha representado un montón de miles de dólares en pérdidas, sin varias personas molestas evidentemente por esto, y unas carreras y trasnochadas que no son jugando. Todo eso hubiera cambiado si nosotros hubiéramos hecho una correcta dimensión del alcance del proyecto. No eran los tiempos, no era el recurso, eran el alcance del proyecto. Mal dimensionamos o subestimamos realmente la complejidad y la cantidad de cosas que había que hacer para que eso sucediera. Ahí voy contando, pero si tienen preguntas o dudas me van levantando la mano. O sea, algo que no les queda claro lo que les cuento o el contexto. Lo segundo es, hace tiempo venimos trabajando en FIFCO para desarrollar un equipo de comunicación in-house. Es un proyecto que venimos creando desde hace varios años, honestamente, y durante el último año ha venido formalizándose el esfuerzo. Y el proyecto estaba para implementar ahorita en abril. Tengo literalmente 11 meses de estar volcado esto. Este proyecto ha sido como el 40% de mi tiempo, revisar perfiles, hacer la configuración, los escenarios financieros, todo lo que hay detrás de armar un proyecto de comunicación interna dentro de una empresa. Un proyecto súper bonito, súper demandante, que la verdad va agarrando forma finalmente. Aquí se cometió un error porque para armar un proyecto de estos hay un montón de entregables que hacer, desde la búsqueda de perfiles, desde el tema de contrataciones, desde las descripciones de puesto, desde los procesos, los entregables, línea gráfica, nombre, lugar, pónganle la cantidad de cosas que quieran, todo eso hay que hacerlo para que esto pase, cosas legales, cosas de ministerio y de caja, un montón de cosas.
Y todos los proyectos fueron mapeados debidamente, cuantificados, asignados a personas responsables y puesto con deadlines y fechas de entrega. Todo iba bien hasta que nos dimos cuenta que muchos de los procesos que teníamos que entregar no se entregaron a tiempo y nunca se corrigieron los tiempos y nunca se reubicaron los recursos. Y lo que teníamos que haber hecho en un proceso de 6 meses lo hemos terminado haciendo en 2 meses porque nos confiamos en los tiempos. Y esto evidentemente ha representado también mucha sufrida. Y no porque el proyecto no estuviera bien planificado, sino porque hubo un problema de seguimiento severo. Y la planificación que se hizo inicialmente no se cumplió. Otro proyecto, nosotros cuando yo tenía la agencia y cuando trabajaba en la agencia, hacíamos una cantidad impensable de documentos. Piénsese en presentaciones, piénsese en propuestas de líneas gráficas, piénsese en ideas, piénsese en documentos, en briefs, en minutas, en todo. Y muchas veces una idea no se aprueba en el momento, pero el cliente te puede llamar un tiempo después y te puede decir, puchica, papo, mira, honestamente la idea que me habías presentado hace un año está buenísima y quiero que la retomemos. O aquella idea que habíamos visto que no tenemos plata para hacer, ya tenemos plata para hacerla, entonces queremos revivirla. Y nos pasó una vez en la agencia que un cliente nos había dicho que era una idea que queríamos mucho, que nos gustaba mucho, y nos dijo que no, pero finalmente como al año, 8 meses más o menos, nos llamó para hacerla y nosotros no encontrábamos la presentación de la idea. Entonces, tuvimos que en prácticamente un fin de semana reconstruir la gráfica, la presentación, los contenidos, la idea de memoria para llevarla lo más parecido posible para que sí la ejecutáramos, porque no pudimos ubicar dónde estaba el archivo. Y probablemente no es que estaba perdido, es que no se almacenó en la carpeta correcta, con el nombre correcto, y eso lo hacía prácticamente imposible de identificar. Nosotros teníamos aproximadamente 14 discos duros de 1 terabyte cada uno con miles de cientos de archivos y teníamos un drive que también tenía otros cientos de miles de archivos y por más de que dedicamos un buen tiempo y un buen recurso a que buscara carpeta por carpeta dónde podía estar, no logramos ubicarlo. Y eso hubiera sido súper sencillo de manejar si nosotros hubiéramos tenido una nomenclatura establecida para buscar archivos. Algo corregible porque probablemente estaba, nos hizo replicar el esfuerzo de hacer el proyecto prácticamente 2 veces por un tema de orden y de forma. Y este último no es un tema menor, me recuerda mucho al ejemplo del compañero, y tiene que ver con el tema de que muchas veces cuando llegamos a reuniones, en las reuniones se toman acuerdos, y cuando se toman acuerdos usualmente se acuerda un entregable, se acuerda una fecha y se acuerda una persona responsable. El problema es que saliendo de las reuniones, todos y todas tenemos otras actividades que hacer, probablemente otras reuniones a las cuales asistir y tenemos otro montón de pendientes que tenemos que retomar. Entonces es muy sencillo que si los acuerdos no se dejan en firme y por escrito, las personas o olvidemos lo que acordamos, omitamos algunos detalles del acuerdo o incluso tergiversemos el acuerdo en sí. Podríamos salir de aquí y yo decir que quedó claro que el siguiente taller lo iba a dar Leo y no lo iba a dar yo. Yo pude haber entendido eso, pero a lo mejor Leo no lo entendió. Y la siguiente semana nos reunimos el jueves y ni Leo ni yo preparamos la presentación. Simplemente porque no quedó en claro y en escrito y en firme el acuerdo que tomamos y quién iba a responsabilizarse de esto. Entonces, recuerdo una vez que teníamos un proyecto prioritario, era urgente, todos estábamos claros que era urgente. Nos sentamos en una reunión casi 10 personas para discutir algunos detalles del proyecto. Todos, digamos, quedamos claros en los next steps que había que hacer y en la fecha en la que había que tenerlos listos. Lo que pasa es que no acordamos quién lo iba a hacer y las dos partes asumimos, esperábamos que la otra persona lo hiciera y llegamos a la fecha del deadline y ninguna de las dos partes lo había hecho. Que es peor que el hecho que alguno lo haya hecho o los dos lo hayamos hecho y lo hayamos repetido, ninguno de los dos lo habíamos hecho y el timeline era el que era y entonces no pudimos ejecutar el proyecto a tiempo, simple y sencillamente porque no acordamos quién tenía que hacer cuál entregable. Todos estos son ejemplos de la vida real, todos estos son cosas que me han pasado en el trabajo, que me han pasado también en la U, y todas estas son cosas que hubieran sido bastante fácilmente solucionables si hubieran incorporado las herramientas que vamos a ver ahora. Entonces, aquí me detengo un segundo, dudas sobre lo que les conté, dudas sobre el framework, alguien quiere compartir una situación similar a una situación que se identifique, quiere comentar algo sobre lo que expuse. Okidoki. Seguimos entonces, nada más un segundito para tomar agua. Entonces,
La primera herramienta que me gustaría presentarles, y nuevamente la intención del taller no es de ninguna forma que se nos vuelva un taller demasiado teórico y demasiado conceptual, entonces quiero pasar mucho de la teoría a la práctica o más bien a la situación, eh, y de la situación a la herramienta que lo soluciona. Justamente el último tema que les contaba, el último ejemplo que les contaba, y el ejemplo incluso que nos contó el compañero, tiene que ver con el proceso de una minuta. Y esa es la mejor herramienta que podemos utilizar para solucionarlo. Las minutas creo que no son ajenas a nosotros y nosotras aquí en el TCU. Estoy consciente de que tenemos nuestro sistema de minutas. Sin embargo, las minutas que nosotros llevamos no son tan similares. Obviamente tienen algunos puntos de encuentro, pero no son tan similares a las minutas que se utilizan en la disciplina de manejo de proyectos formalmente. ¿Qué es lo que es una minuta? En términos de definición, es un registro que sistematiza el contenido de una reunión para dar fe de los acuerdos pendientes y de los responsables de estos acuerdos. Una minuta debería como mínimo incluir lo siguiente, y aquí es donde tal vez vean la diferencia entre estas minutas y las minutas que tal vez llevamos actualmente. Las minutas deberían incluir las personas asistentes, deberían incluir los temas discutidos, deberían incluir los acuerdos tomados, deberían de incluir los responsables de dichos acuerdos, las fechas de entrega y la fecha de la siguiente junta. Esta es la forma más fácil de evitar malos entendidos, problemas de comunicación que son muy recurrentes en proyectos, más cuando hay muchas personas, problemas de seguimiento como los que me pasó allá arriba con el tema de tiempos, y provocar accountability, que es como la responsabilización de un equipo de trabajo. Si en la minuta acordamos que Leo tiene que enviarme esto para que yo empiece a hacer mi parte del trabajo tal fecha, Leo queda en claro cuál es su entregable, hasta dónde llega su entregable, cuál es la fecha de entrega y cómo yo dependo de la entrega de Leo para yo poder avanzar. Si no, Leo podría decir, yo no lo hice porque no sabía que esto iba a afectar a Papo. Pero todo eso debe detallarse en una minuta. Algo importante, y algo que nos diferencia un poco sobre las minutas que tenemos actualmente, es que las minutas que tenemos actualmente son formatos muy llenos de texto, muy llenos de prosa. Y un principio del Project Management es que la legibilidad y el tiempo son prioritarios. Entonces, hay una gran diferencia entre la minuta que les voy a mostrar y la minuta que tenemos, porque la minuta que les voy a mostrar es mucho más fácil de leer, sistematizar, ubicar, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ponerla en pantalla, me tengo un minutito, le pido que la revisen, y me cuenten un poco de qué tipo de diferencias ven. Tómense unos minutitos para hacerle un screening ahí, una revisión a la pantalla, y van abriendo el micrófono, qué diferencias ven sobre la que tenemos, qué cosas les llaman la atención, qué preguntas les genera. Ahorita vamos a entrar en el detalle de todo lo que compone la estructura de la minuta. ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué salta a sus ojos? ¿Qué diferencias se encuentran? Yo veo que en primer lugar como que ya alguien se tomó el tiempo para ver quién iba a llegar o tentativamente quién iba a llegar y puso como una agenda antes de que iniciara la reunión. Súper bien, un puntazo, Leo. Todas las sesiones, desde el punto de vista de Project Management y manejo de tiempos y recursos, deberían de tener una agenda previamente acordada, porque si no es muy posible que se nos escapen temas de la reunión, lo cual también tiene que ver con el tema de orden y manejo de proyectos, o que algunos temas no se prioricen, o que algunos temas se dejen por fuera, y sobre todo los temas discutidos tienen que haber algún acuerdo o algún cierre de proceso. Entonces, eso que destacas es súper importante. Lo otro que destacas del tema de asistencias es porque usualmente cuando hay reuniones recurrentes uno ya sabe cuál es el foro y puede detallar, por ejemplo, si alguien ha faltado a 10 de 12 minutos, que es mucho más fácil ver el nombre de Leo y un no que no ver a Leo, porque la omisión hace fácil que a mí se me olvide que Leo siquiera venía a estas reuniones. Si yo lo veo ahí, yo puedo levantar y decir, ¿por qué Leo no ha estado viniendo? Entonces, sí, la configuración de esto es intencional. Súper buen comentario, Leo. ¿Algún otro o alguna otra? Leo, me parece, perdón, Papu, me parece muy similar a las actas de una sesión, que es un documento que conozco un poco mejor, porque por el nivel de detalle que tiene, que cuenta con bastante nivel de detalle, sobre todo, digamos, los acuerdos tomados, las horas o los tiempos para cada punto de la agenda, como decía Leo, la asistencia, y y el detalle, digamos, de cada acuerdo con el responsable
y el estatus. Me parece que es un buen nivel de detalle. Súper, muchas gracias. Andrés, ¿algún otro que quiera rescatar algunos de los eventos? Ya vamos haciendo como a sumergirnos en la estructura de minuta, pero por si ven algo más que les llama la atención, tienen preguntas o quieran comentar. Yo Tal vez quisiera que- decir algo. Dale, bueno. dale. Ok. Lo mío es corto. Nada más quería señalar que me parece muy bien que las notas son bastante cortas, muy conciso. Así todo queda claro y no es como un gran pedazo de información para que, digamos, uno se distraiga con eso, sino que está como muy conciso y eso me parece bueno. Súper, muchas gracias. Adelante, Gaby. Sí, yo iba a decir, digamos que ya está todos los responsables y el estatus de la tarea, como cada uno ya está como más definido, como más fácil llevar la cuenta de qué es lo que cada quien está haciendo. Algo que es interesantísimo con eso que decís sobre el estatus es que en las minutas se registran no solamente los procesos abiertos y pendientes, sino los procesos cerrados. Yo podría devolver una minuta, por ejemplo, y saber cuándo fue que se entregó tal proceso. Y saber que Leo puso finalizado en la minuta del 28 de no sé qué, el acuerdo no sé cuál, que había quedado abierto en tal minuta. Entonces se vuelve súper fácil de hacer un tracking de dónde empiezan, dónde finalizan o dónde se caen los procesos. Y este tipo de minutas son buenísimas para generar aprendizajes, porque son minutas muy fáciles de leer. Voy a irme aquí nada más como adentrando y por favor si tienen dudas, preguntas o comentarios me van interrumpiendo, pero bueno, lo primero que hemos marcado en anaranjado es el nombre de la nomenclatura, vamos a verlo más adelante, pero aquí yo estoy detallando dos cosas, uno, el producto que es la minuta y dos, la marca para la que se hace la minuta. Entonces se vuelve súper fácil ubicar la minuta y eso puede ser todavía mejor, ¿ok? Lo segundo es el foro más los asistentes. Nuevamente no es lo mismo asistencia. Asistencia dice quién está. El foro es quiénes deberían estar versus quiénes están y en qué fecha. Entonces, como les digo, puede ser que Leo no venga ninguna y a mí se me olvida que Leo tenía que estar. Pero esto es un track record de asistencia que dice, mira, de 10 sesiones, Gabriel no participó en ninguna. Entonces me da trazabilidad en el tiempo, no solamente para el instrumento puntual. Lo segundo es la agenda que procura, uno, un apropiado manejo del tiempo, que no nos extengamos de más en ningún tema, y dos, la agenda y los rubros tienen que estar conectados. Todo lo que está en agenda tiene que producir un acuerdo o una nota. Porque precisamente para eso está la agenda, para liderar un poco cuáles van a ser las cosas que se van a reflejar en la minuta. Uy, perdón, no apreté ahí. La agenda son los temas a discutir, son los grandes temas a discutir. Las notas son otros puntos que se acordaron o que se discutieron, que son modificaciones usualmente sencillas. No se ponen como acuerdos porque a veces son solucionadas casi in situ. O sea, a mí me dicen invitar a las personas al evento, listo, lo hago aquí mismo. O cambiar este logo por aquel otro logo, lo hago aquí mismo. Entonces no detono un acuerdo porque el acuerdo supone una fecha posterior a la junta o a la minuta que se tiene ahí. Cuando yo me voy a la parte del rubro, el rubro o el proceso, como queramos ponerle ese tema, en el TCU, por ejemplo, me podría definir cuántos acuerdos se tomaron relacionados a los procesos generales, cuántos a reporteo digital, cuántos a copresiva, cuántos a no sé cuál. Y entonces es una forma muy fácil de ubicar visualmente de qué estamos hablando. O podría el rubro referirse al tema de la agenda, punto número 1, que tiene que ver con el cierre de horas y la marca después que podría ser el proceso, el cierre de horas de copresiva, etcétera. Entonces, son dos herramientas que me ayudan a darle mucho tema y el acuerdo, si se dan cuenta, es súper puntual porque el acuerdo parte de cuál es el entregable que voy a recibir. Entonces, por ejemplo, hablo del diseño del Key Visual de Orpacha, qué pena, por el producto, pero bueno, o las ideas creativas para explotar en digital, o la lista de influencers, es un producto, es un entregable puntual y claro. Yo podría ampliar qué tipo de entregable quiero, o poner algunas consideraciones, o podría ponerle un color y en las notas decir, este diseño de Key Visual tiene que considerar los siguientes elementos, eso se puede hacer, pero la idea es que el acuerdo sea muy, muy breve porque es muy fácil de identificar. Si yo lo lleno de prosa, la minuta se vuelve imposible de leer. Cuando yo me voy al deadline, hay dos cosas que son fundamentales. Uno, tengo una fecha de entrega puntual que me puede detonar en la siguiente revisión, si se hizo o no se hizo, cuál es el estatus. En Project Management los proyectos pueden estar por iniciado, en proceso, retrasado, en peligro o terminado. Si está retrasado o está en peligro, usualmente se tiene que visibilizar y se pone en rojo y se pone en amarillo y entonces se aborda él, ok, está atrasado, pero esto es un riesgo. No,
con que nos quedemos hoy en la noche lo sacamos, perfecto. ¿Está en riesgo? Sí. ¿Es posible que no lleguemos a tiempo? Ok. ¿Y qué cosas vamos a hacer para prevenirlo? Entonces también cuando detallamos detallamos el responsable y el estatus, se vuelve muy fácil de administrar las posibles contingencias que salgan de camino y se vuelve muy fácil dar seguimiento, saber que estamos a 3 semanas del entregable o a 2 semanas o que esto para la siguiente minuta debería estar listo. Y entonces si se dan cuenta, cada una de las configuraciones, incluso la configuración espacial de la minuta, lo que busca es facilitar la lectura y la trazabilidad. Recordemos que la minuta no solamente sirve para contrastar lo que sucedió hoy, sino lo que sucede históricamente con el proyecto. ¿Dudas, preguntas, quejas, comentarios? Súper. Seguimos. Ya tenía que la diapositiva de dudas precisamente por eso. Herramienta número 2, la nomenclatura. Yo sé que esto puede sonarles como a química y una gran parte pues, puede derivarse de ahí, pero una nomenclatura es simple y sencillamente un sistema de codificación de la comunicación y los documentos que es escalable y replicable. Y quiero nada más hacer notar que la palabra escalable y replicable está presente tanto en la nomenclatura como en la minuta, y la razón de esto es porque los frameworks, las metodologías o procesos o herramientas que hablamos son escalables y replicables, quiere decir funcionan en pequeñito y funcionan en grande, se pueden llevar de aquí, se pueden llevar allá, se pueden hacer una vez o se pueden hacer durante todo el año, y la idea de esto es que sean sostenibles en el tiempo, porque lo que Project Management busca es que durante todo el proceso y las etapas del proyecto seamos consistentes. ¿Qué es lo que permite la nomenclatura? El tracking de los documentos, de las comunicaciones, de los productos y demás, además de su correcto almacenamiento. Aquí voy a poner un ejemplo. Nosotros en este momento tenemos más o menos un sistema de nomenclaturas para las carpetas del TCU. Y quiero decir más o menos porque no queda claro o no está claramente establecido, por lo menos no que yo sepa, me corrigen si me equivoco, dentro de cada proceso cuáles son las 5 carpetas que deberían haber. Voy a poner una tontera. La carpeta de minutos del proceso, la carpeta de productos del proceso, la carpeta de metodología del proceso, la carpeta de insumos del proceso y la carpeta de evaluación del proceso. Entonces todos los procesos que se abren nacen con esas 5 carpetas y dentro de cada carpeta los documentos se establecen así. No hay ese nivel de detalle, aunque sí hay un esfuerzo de hacer esto. Es muy curioso porque yo puedo ir a buscar una minuta y la minuta no sé si la busco dentro del proceso o si lo busco en el documento que se llama Minutas 2021, donde todavía están las minutas de todos los procesos. Pero entonces Minutas está aquí arriba y está aquí abajo. Minutas está antes del proceso y está después del proceso. Hay que estandarizar si las minutas siempre están afuera del proceso o si están adentro del proceso. Todo eso se hace con una nomenclatura. Pero eso no funciona solamente para el almacenaje de la información, también funciona para la comunicación y esto es súper importante. Voy a ponerles aquí un ejemplo y les pido, me escriben en el chat o me abren el micrófono. Si ustedes fueran a buscar la minuta de Calderos de septiembre del 2020, ¿dónde la buscarían? ¿Qué pondrían en el buscador? Yo buscaría primero la carpeta de Calderos. Claro, muy interesante, una súper buena observación. Lo que pasa, y me confunde un poco, es que hay una carpeta que se llama Minutas. Que Entonces está no sé fuera si de la irme a carpeta de Minutas. Calderos. Sí, de hecho está encima de la carpeta de procesos. Entonces no sé si irme a procesos y dentro del proceso buscar minuta o en minuta buscar Calderos y encontrar eso. Y ahí, por ejemplo, hay una divergencia, ¿verdad? O un conflicto. ¿Cierto? Ahora bien, les pregunto, ¿ustedes creen que todas las minutas que tenemos tienen el nombre del proceso? ¿O dice alguna minuta? La gran mayoría dice minuto y la fecha. O algunas dicen minuta y el proceso, pero no dicen la fecha. Entonces ahí hay todo un reto. Vean qué interesante esto. ¿Qué pasa? Eso es con carpetas y creo que es muy claro el ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo estoy, no sé, montando la memoria, montando el reporte del reporteo digital 2021 y yo quiero ir a ver cuando en marzo del 2022 enviamos el recordatorio número 3 de la sesión de reporteo digital? Yo no sé cómo buscarlo y lo que dice el correo es taller reporteo digital, entonces puede ser que me encuentre uno o que me encuentre 500 correos que digan taller reporteo digital, lo que puede ser que sea muy difícil de ubicarlo. Sería mucho más sencillo si dijera invitación, reporteo digital, sesión 3 2021. Y entonces si uno sabe que así se mandan todos los subjects de todos los correos, cuando quiero buscar no es de la sesión 3, sino es de la sesión 5, y no el de reporteo digital, sino el de Calderos, siempre voy a encontrar o saber cómo llegar al correo que envié.
O yo podría darme cuenta que, por ejemplo, nos envió. Entonces yo podría, en vez de decir invitación, podría decir evaluación, sesión 3, reporteo digital 2021. Y puedo encontrar que hay una nomenclatura para definir las invitaciones y otro para definir las evaluaciones. Y podría darme cuenta que hubo una omisión o podría encontrar documentos del 2019 o del 2018, porque de nuevo esto no sirve solamente para documentos, sino que también sirve para comunicaciones. No sé si aquí les queda claro. Ok, me parece que sí. Voy a enseñarles aquí otro ejemplo de mi trabajo. Y aquí voy a explicarles o proponerles cómo podría hacerse una nomenclatura. Yo podría definir que todos los procesos se van a abreviar en siglas. Entonces, por ejemplo, reporteo digital es RD por sus iniciales. Siempre se pone acto seguido del año porque es la siguiente unidad de información más grande. El proceso es una unidad de información grande, el año del proceso es una unidad de información y la acción es la siguiente unidad de información. Entonces, reporteo digital tienen correos, invitaciones, evaluaciones, recordatorios y notas. Entonces, yo tengo RD 2021 NOT, que son notas, RD 2021 INVER, que son invitaciones, RD 2021 EV, que son evaluaciones. Y aquí puedo definir una nomenclatura que es replicable. Ojo, qué interesante, porque esto lo que supone es que como RD es la unidad de información más grande, yo podría encontrarme en una carpeta, perdón que lo construya aquí, pero me parece que es valioso. Ok. Una carpeta se vería así. Si yo me meto en la carpeta que ya se llama reporteo digital, ¿qué me voy a encontrar? Yo le doy clic a la carpeta en Drive que dice reporteo digital y ¿qué es lo que me encuentro? ¿Alguno se vale batear? qué sé yo, las metodologías. Nope. Jamás te encontrás esto, man. Todos los años. Todos los años, man, que se ha hecho reporteo digital. Todos los años, man. Y entonces, en una sola carpeta de reporteo digital están todos los años de reporteo y se vuelve muy fácil de buscar. En vez de ir a buscarme por años, busco por procesos, mae. ¿Y qué pasa si yo le doy clic, mae, a 2021, mae? Ahora sí, me voy a encontrar, mae. Voy a decir la acción, pero... Ajá. Exacto, mae. Voy a encontrar las acciones. ¿Cuáles serían las acciones, mae? Aquí están las invitaciones. Y entonces todas las invitaciones que se enviaron en el 2021 están ahí, mae. Aquí están, mae, las evaluaciones, mae. Todas las evaluaciones que se enviaron en los 10 procesos, mae, y la evaluación final están aquí, mae. Y así con cada uno de ellos. Entonces se vuelve muy fácil ubicarlo, porque definimos esto en unidades de información. Perdón que me pusiera a hacer eso, pero me pareció que podía ser muy ilustrativo. Vean lo de la derecha, porque lo de la derecha y lo de la izquierda es la comunicación. Lo de la derecha es cómo almacenar procesos. Yo podría llegar y decir, ok, yo quiero que nunca más se me vuelva a hacer difícil encontrar una minuta. Entonces las minutas van a llamarse, todos los procesos tienen minutas, pero las minutas generales empiezan con el proceso, que es la reunión general, GNL. Lo segundo es, de las reuniones generales, de calderos, de reporteo digital, se genera una minuta. Entonces el producto es MN. Lo que sigue es el mes y lo que sigue es el año. Entonces para mí se vuelve súper fácil, aunque no me sepa el nombre del documento, llegar y decir, ok, tiene que haber, aunque yo no haya estado en el TCU hace 2 años, un documento que se llame GNL, que sea una minuta, un MN, que sea del mes 7 del 2019. Y si eso está construido, yo lo encuentro aunque yo ni siquiera estuviera en el TCU ese año. Entonces, si ven los pantallazos que yo puse aquí, son literalmente pantallazos que yo pongo la marca imperial, que es la marca y el proceso, y me encuentro comunicaciones de diferentes años, incluso de un año aquí, 2020, 2021, 2021, 2022. Puedo irme a revisar un año de correos y encontrar solamente los correos que implican la marca imperial y implican algún otro proceso. Mucho más fácil de ubicar. O por ejemplo aquí me encuentro un ejemplo que me dice cuál es la empresa, WARC, me dice cuál es el país, Estados Unidos, y cuál es el número de factura. Entonces, entre los cientos de miles de facturas que debe enviar la empresa WARC, que además tiene muchas empresas, a los diferentes países, se vuelve para ellos súper fácil ubicar un correo con una comunicación de alguien que no conocen porque tiene una nomenclatura muy bien establecida. Y este es el valor de las nomenclaturas. No sé si me explico, no sé si les hace sentido. Disculpe, Sí, todo el sentido. la izquierda es para qué cosas. Es un ejemplo. Lo de la izquierda, Leo, son comunicaciones, lo de la derecha son documentos. Las comunicaciones y los documentos no necesariamente tienen la misma nomenclatura. Hay cosas que se pueden establecer, que de fijo pueden hacerse. Voy a poner otro ejemplo. Yo podría llegar y establecer un documento
voy a ir un toquecito, que básicamente codifica esto, man. Dice, en todo el TCU, reunión general se entiende como es igual a GNL. Y así con todos los procesos que nosotros tenemos. Reporteo digital es igual a bla, 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 bla. Y esto es como el documento base para crear una nomenclatura. Después vos llegas y decís, ok, los correos simple y sencillamente tienen aquí lo que se llama el nombre del proceso y año. ¿Ok? Porque no mandamos tantos correos, entonces es más fácil mantenerlo así simple. Pero las carpetas sí se acomodan por proceso, año, entregable, sesión o unidad temporal. Entonces vos vas a encontrarte un proceso que es reporteo digital del año 2021, donde puedes meterte en la carpeta de presentaciones donde tiene sesión 1, o puedes meterte en el proceso que se llama Calderos en el año 2022 en entregable que se llama Minuta y dice Minuta del 2028. ¿Me explico? Sí. Esto es como los sistemas de gestión de la calidad en las empresas. Sí, los sistemas de gestión de calidad también tienen nomenclaturas y tienen estandarizaciones para que funcionen. Pero esto puedes hacerlo para todo. Y de nuevo, imagínense qué rico para Gaby, para la profe, para uno mismo, que la profe diga, vea, hace como 2 años habíamos tenido una presentación de un chaval que pasó por el TCU, estamos en el 2023, sobre Project Management. Búscate, no te metas a navegar en las carpetas, pon en el buscador capacitación interna, se llama CI. El producto es taller o presentación, PPTX, y eso fue más o menos como en marzo del 2021, fue como en 2021. Entonces pones CI, capacitación interna, pones el PPTX, que es el producto, y pones 2021 y va a aparecer esa presentación. Entonces sí, creo que es como súper poderoso. Perdón, esto es súper ñoño, pero a mí me emociona un montón. Sí, está bien, bueno. ¿Dudas, preguntas, quejas? Súper. Chiques, les dejo una tareita súper puntual. Igual nos quedan 5 minutitos, nada más se las explico. Les cuento que viene el próximo taller y si no hay dudas, cerramos la sesión puntuales. Pero la idea es que escojan un proceso y propongan una nomenclatura para las comunicaciones y otra para las carpetas o archivos. Recuerden incluir el nombre, el producto, la fecha y cualquier otra información que sea clave para ubicar esto. Obviamente los ejemplos que yo di son ejemplos que no necesariamente están sensibilizados para la necesidad de cada proyecto. Vieran que a veces uno se da cuenta que necesita más unidades de información o que necesita meter más capas o así. Y por eso la idea es que si ustedes están en Copesiva, que Leo se proponga una nomenclatura para Copesiva. O si alguien está en el portal digital, que alguien se invente una. Y al final podríamos revisarlas con Gaby, con el profe y darnos cuenta que a las que propusimos pueden llegar a implementarse. Entonces, esa sería como la tarita para la próxima semana. No tiene que ser nada complejo. Con que me traigan algo como esto que está aquí. Está más que suficiente, pero es para que hagan el ejercicio. ¿Les parece? ¿Dudas, preguntas? Ok, me doy por enterado. Para contarles, la próxima sesión, además de revisar la tareita, la intención es que nos adentremos en 2 herramientas más de Project Management. Una de ellas tiene que ver con el Gantt y otro es el scope del proyecto. Son 2 cosas que creo que es importante que aprendamos a definir. Y eso es lo que haríamos, más o menos lo que hicimos ahorita, que es contarles para qué sirve la herramienta, ver la herramienta en ejemplos, después verlo como qué tipo de procesos puede salvar o evitar que salgan mal, y atender todas las preguntas para cada una de ellas. Y eso sería. Me cuentan si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos quedan 5 minuticos, pero... Yo te iba a preguntar si podías repetir la asignación o la tarea. Es que se me cortó el internet cuando lo estás explicando. Por supuesto. La intención es que ustedes escojan un proceso en el que ustedes estén participando y propongan una nomenclatura. Una nomenclatura como esta que vemos acá, que es básicamente cómo sería la codificación, cómo serían los niveles, como está aquí,
la codificación y un ejemplo de cómo se veía eso. La idea de eso es que eventualmente podamos llegar y decir, bueno, mira, el ejemplo que trajo la compañera Vivian está buenísimo y la verdad es que ahora en adelante vamos a empezar a implementarlo para el TCU. Y es un poquitillo la intención. No sé si me expliqué bien. Sí, súper, gracias. Buenísimo. ¿Dudas, preguntas? De nuevo, chicos y chicas, si ustedes implementan esto en su vida general, uno a veces dice, pucha, que tengo que hacer una tarea y yo tengo X cosa de una tarea que hice en el primer año de U, que si hubieran guardado correctamente en las carpetas o hubieran puesto este nombre, sería súper fácil de ubicar. Entonces, realmente créanme que si lo incorporan en sus vidas les puede servir muchísimo. Si no hay más dudas, creo que estaríamos por hoy. Con mucha Jimena Fonseca tiene una duda. Dale, Jimé, por favor. Hola, solo una consulta. Es que no puedo asistir a los talleres de los sábados y me di cuenta como hasta hoy. Esas sesiones que quedan grabadas, las suben como a algún lado para poder verlas, digamos, el otro día y así poder llegar al próximo taller con la información. Sí, por supuesto. ¿Verdad, Leo? La sesión de hecho se está grabando, no sé hasta dónde es que se suben o si les compartimos el enlace más bien, pero sí definitivamente quedan grabadas para que puedan revisitarlas, verlas o repasarlas. Ok, gracias. Súper. Vamos, ¿verdad? Listo.